Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Valverde. Seguimos con la secuencia de videos para el curso de cálculo de elementos de máquinas, y en esta ocasión aprenderemos cuál es el procedimiento correcto para el diseño de fajas planas. Empezaremos explicando el procedimiento y luego lo detallaremos con un ejemplo aplicativo. Procedimiento para fajas planas. Es necesario especificar que lo explicado en este video es válido para materiales naturales como el cuero. Esto quiere decir que los valores de factor de fricción, peso específico y esfuerzo de rotura son válidos para este tipo de materiales, como ustedes podrán notar en las tablas dejadas en la descripción del video. Paso número 1. Con los datos iniciales hallaremos los siguientes parámetros: el peso específico y el esfuerzo de rotura, utilizando la tabla número 1. El factor de fricción, utilizando la tabla número 2. Este factor, aparte de depender del material de la faja, también depende del material de la polea y de las condiciones de operación. La eficiencia de empalme. Utilizando la tabla número 3, recordemos que, tal como se ve en la figura, un buen empalme de la faja afecta la potencia transmitida. Las tablas mencionadas son proporcionadas en la descripción del video, para que se puedan analizar y revisar con más detalle. Estas tablas son tomadas del libro de cálculo de elementos de máquinas del ingeniero Fortunato Alba, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Paso número 2. Estimar un factor de seguridad n de 8 a 10. Recordar que este rango es válido para materiales naturales como el cuero. Una vez estimado el factor de seguridad, hallar el esfuerzo permisible SD mediante la siguiente fórmula. Paso número 3. Estimar la velocidad lineal de la faja, la cual, para fines didácticos, he denominado v estimada, considerando que la velocidad estimada debe estar entre el rango de 4.000 a 6.000 pies por minuto. Paso número 4. Hallar el diámetro de referencia de la polea motriz con la fórmula que se muestra a continuación, donde N1 es la velocidad de la polea motriz, o sea de la polea más veloz. Paso número 5. Hallar la relación de transmisión mediante la siguiente ecuación. Paso número 6. Usando la tabla 8 y el diámetro de referencia, hacemos un cuadro de posibles soluciones como el que se muestra, y se escogerá la solución que tenga una relación de transmisión lo más cercana posible al dato. Paso número 7. Con el diámetro de la polea motriz, obtenido en el paso anterior, determinar la velocidad lineal correcta. Paso número 8. Hallar la velocidad lineal en pies por segundo. Paso número 9. Determinar la distancia entre centros y el ángulo de contacto de la faja, mediante la siguiente fórmula. Paso número 10. Calcular la longitud de la faja con la siguiente expresión. Paso número 11. Hallar los factores parciales de corrección de diseño, usando la tabla número 6. Los factores parciales de corrección de diseño son los siguientes: factor K1, debido al diámetro de la polea menor; factor K2, debido a las condiciones atmosféricas, esto quiere decir si las fajas están limpias o aceitosas; factor K3, por ángulo entre la horizontal y la línea de centros de poleas; factor K4, por tiempo de servicio, si es servicio intermitente, continuo o normal; factor K5, por tipo de carga sobre la faja, si la carga es uniforme o si la carga es con choques. ¿A qué me refiero con el factor parcial de corrección por diámetro de la polea menor? Como se ve en la figura, una polea con menor diámetro afecta la potencia de la faja. Mientras menor sea el diámetro de la polea, menor será el factor parcial de corrección. ¿Por qué hay un factor de corrección por el ángulo entre la horizontal y la línea de centros de poleas? Esto se debe a la gravedad. En la figura se muestran tres posiciones de trabajo de las fajas, y la posición horizontal es la más adecuada, ya que la gravedad no afecta la tensión de las fajas. La segunda posición, que está en un rango de 60 a 75 grados,
la gravedad ya afecta de manera considerable a la faja. Y por último, la tercera posición, que está en un rango de 75 a 90 grados, es la posición más crítica, ya que el efecto de la gravedad se acentúa mucho más. Paso número 12. Calcular el factor de corrección de diseño, el cual es el producto de los factores parciales. Paso número 13. Evaluar la potencia de diseño de la siguiente forma. Paso número 14. Despejar el producto B por H de la siguiente fórmula. Paso número 15. Usando las tablas 4 y 7, creamos un cuadro de posibles soluciones, como el que se muestra. Y finalmente, escogemos la faja a usar. Ahora, para consolidar lo explicado, resolveremos el siguiente ejemplo. Diseñar una transmisión por fajas planas de cuero curtido al tanino con las siguientes condiciones de operación. Potencia a transmitir, 18 caballos de vapor. RPM de la polea motriz, 1745. RPM de la polea conducida, 950. Servicio, 8 horas al día. O sea, un servicio normal. Carga súbita con choques moderados. Ambiente húmedo. Poleas de fierro fundido. Instalación horizontal. Articulación metálica máquina. Resolución. Paso número 1. Usando la tabla 1, como la faja es de cuero curtido al tanino, entonces el peso específico es de 0.035 libras por pulgada cúbica. También tomaremos un esfuerzo de rotura de 4000 psi. De la tabla 2, como la faja es de cuero curtido al tanino, el material de la polea es fierro fundido y el ambiente es húmedo, el factor de fricción será 0.2. De la tabla 3, como es una articulación metálica máquina, la eficiencia de empalme es 0.9. Paso número 2. Estimando un factor de seguridad igual a 9, hallamos el esfuerzo de diseño, lo que nos resulta 400 psi. Paso número 3. Asumimos una velocidad lineal de 4000 pies por minuto. Paso número 4. Con la velocidad asumida en el paso anterior, hallamos el diámetro de referencia de la polea motriz, mediante la siguiente fórmula. Aproximamos el valor obtenido a 9 pulgadas. Paso número 5. Con las velocidades de la polea motriz y conducida, hallamos la relación de transmisión. Paso número 6. Usando la tabla 8 y el diámetro de referencia, hacemos un cuadro de posibles soluciones. Como el diámetro de referencia es 9, haremos un cuadro que se incremente de 1 en 1. El diámetro tentativo es el producto de la relación de transmisión obtenida en el paso número 5 y el diámetro de referencia. El diámetro D sería el diámetro al cual se aproximaría el diámetro tentativo. La relación de transmisión-solución es la obtenida al dividir el diámetro D y el diámetro de referencia D minúscula. Y por último, la diferencia denominada diff es la diferencia entre las relaciones de transmisión. Luego, se escogerá aquella solución en la cual la diferencia sea mínima, por lo que tomamos el diámetro de la polea motriz D igual a 12 pulgadas. Paso número 7. Determinamos la velocidad lineal corregida o correcta. Paso número 8. Convertimos la velocidad lineal a pies por segundo. Esto es para poder usarla directamente en la fórmula del paso número 14. Paso número 9. Determinamos la distancia entre centros y el ángulo de contacto de la faja. Asumiremos que la distancia entre centros es 4 veces el diámetro de la polea conducida, por lo que obtenemos lo siguiente. Paso número 10. Determinamos la longitud de la faja. Paso número 11. Hallando los factores de diseño. Recordar que el servicio intermitente es de 3 a 5 horas, el servicio normal es de 8 a 10 horas, el servicio continuo es de 16 a 24 horas. Como el diámetro de la polea menor es igual a 9 pulgadas, entonces K1 será igual a 0.7. Como el ambiente es húmedo, entonces K2 sería 0.7. Como el problema dice disposición horizontal, el ángulo entre la horizontal y la línea de centros de las poleas será 0 grados, por lo que K3 sería igual a 1.
Como funciona 8 horas al día, el servicio sería normal, por lo que K4 sería igual a 1. Como las cargas son súbitas con choques moderados, K5 sería igual a 0.8. Paso número 12. Hallando el factor de corrección de diseño. Paso número 13. Como necesitamos la potencia de funcionamiento en HP, convertimos los 18 caballos de vapor a HP, lo que nos resulta 17.748 HP. Luego, recién aplicando la fórmula, hallamos la potencia de diseño. Paso número 14. Despejando el producto B por H de la fórmula, obtenemos. Paso número 15. Usando las tablas 4 y 7, creamos un cuadro de posibles soluciones, como el que se muestra. En la tabla 4, copiamos los datos para ser comparados. De la tabla 7, como el ancho es menor que 8 y la velocidad está entre el rango que se muestra, los diámetros mínimos para cada tipo de faja serían 3.5, 4 y así sucesivamente. Obtenemos el presente cuadro y finalmente seleccionamos el ancho a usar. En este caso será 6 pulgadas.